Bienvenidos al Congreso Futuro 2021 Habitar la Incertidumbre. Este panel regional es organizado por la Universidad Católica del Maule y la Universidad de Talca y se ha denominado Chile 2056, Ciudadanos y Sistemas Inteligentes. El Congreso del Futuro es el mayor encuentro de su tipo en Latinoamérica, con diversas conversaciones y conferencias en distintas partes del país. Invitamos a todos los ciudadanos a tomar conciencia de las transformaciones del mundo, comprender sus impactos y aportar en la construcción del futuro. En esta instancia, y desde la región del Maule, compartiremos con tres destacados expertos. El doctor Jaime Moreno, especialista en desarrollo de infraestructura, nubes y sistemas híbridos, quien trabaja en el Centro de Investigación Thomas John Watson de IBM en Nueva York. También nos acompaña el doctor Ruber Hernández, experto en reconocimiento biométrico sobre plataformas paralelas y académico de la Universidad Católica del Maule. Y finalmente, el doctor Martin Schaffernig, académico de la Universidad de Talca y especialista en modelado sistémico. Antes de iniciar las exposiciones, nos saludará el rector de la Universidad Católica del Maule, señor Diego Durán Jara. Además, el rector de la Universidad de Talca, señor Álvaro Rojas Marín, se dirigirá a ustedes. Hola a todos, qué alegría poder estar nuevamente a puertas de este congreso, en un congreso del futuro que ha sido siempre un mecanismo y una manera de vincular el Parlamento y la academia, y para nosotros ha sido una alegría poder hacerlo desde las regiones. Por lo tanto, en este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo en pandemia, con estos confinamientos, y en que el Congreso no lo vamos a hacer presencialmente, es una alegría entonces que las regiones también tengan su parte, tengan su espacio para poder desarrollarlo. Esto que ha sido tan positivo y que ha sido tan beneficioso para las regiones, el que se mantenga en esta relación virtuosa con las regiones y entre la academia y el Parlamento, creo que es maravilloso. Por lo tanto, muy contento de esta iniciativa nuevamente, con esta cantidad de años que ya lleva, que es una experiencia ya radicada en el país y en las regiones. Esperamos entonces que en esta oportunidad podamos de todas maneras enriquecernos, compartir la reflexión crítica que está asociada también a cada uno de los temas, especialmente en esta oportunidad también la inteligencia artificial, puesto que son herramientas, son mecanismos, son temas de tanta relevancia que hoy día nos permiten como comunidad, como país, también reflexionar en torno a las decisiones que tenemos que tomar para desarrollar precisamente estas áreas. Así que es una invitación a poder participar todos de la mejor manera posible, poder participar en la reflexión, hacer el seguimiento también de los distintos panelistas y charlistas que van a haber, para que cada uno pueda también participar con la reflexión propia en este gran Congreso del Futuro que ya está enraizado, por lo menos en la región del Maule y en todo el país. Muchas gracias y que todo resulte muy bien. Quisiera dar la bienvenida a todos y todas quienes siguen esta transmisión conjunta en la que una vez más nos integramos como parte activa al Congreso Futuro. La quinta edición de este evento en el Maule, que en el año 2017 se realizó por primera vez en la región, pero 10ª vez a nivel del país, lleva por título Habitar la Incertidumbre, en tanto que el panel que estamos inaugurando se ha denominado Chile 2056, Ciudadanos y Sistemas Inteligentes, conmemorando los 100 años de la creación del concepto de inteligencia artificial. Para un país en el que el conocimiento se encuentra altamente centralizado, congresos de este tipo permiten mostrar las distintas capacidades que se incuban, crecen y se desarrollan en regiones, que es donde realmente se construye el país, porque aunque parezca obvio decirlo, Santiago, la región metropolitana, no es Chile. Hay otras 15 regiones igualmente potentes en lo que es generación de conocimiento y talento, que son claves para el diseño del futuro, que es el nombre que inspira a este congreso. Habitar la incertidumbre, un nombre adecuado para un evento que se propone abordar los desafíos futuros para el país y el mundo en un contexto lleno de complejas realidades. Nuestras instituciones universitarias han demostrado en diversas oportunidades que desde nuestras aulas
con nuestros investigadores, en nuestras comunidades, muchas veces se desarrollan interesantes propuestas y aportes que hacen posible al país avanzar hacia estadios nuevos de desarrollo. Hemos sido testigos de un mundo que ya no solo enfrenta cambios acelerados, sino que completamente inesperados. Hoy más que nunca, esta realidad nos obliga a generar nuevas ideas e inspirar el diálogo no solo entre especialistas, sino que cada vez más a ser parte a la ciudadanía de ese proceso, que es uno de los objetivos de este Congreso. Para una universidad como la nuestra, ser parte de este evento que abordará materias como la contingencia nacional e internacional, la pandemia, la creatividad y los conocimientos alternos y alternativos, entre otros temas, es un proceso completamente natural porque inspirar el debate y abrir espacios para la interacción social es parte inherente a lo que es la esencia universitaria. Muchas gracias a ambos rectores. A continuación, escuchamos el saludo del senador Juan Antonio Coloma, integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de Chile. Hola, este es un año para todos impresionante, dramático, difícil, que está secuenciado por periodos igualmente complejos. Probablemente nunca la naturaleza y el mundo nos había puesto más en jaque. Y a esta generación nos tocó. Les tocó a los rectores, que aprovecho de saludarlos, les tocó a los profesores, les tocó a los alumnos, les tocó a los doctores, a los enfermeros, a los adultos mayores, a los jóvenes, a todos nos tocó. Y esto nos cambia un poquito la vida. Y quizás hemos modificado las perspectivas con que miramos el presente. Pero de alguna manera tenemos que animarnos y a pensar en el futuro. Y a nombre de la Comisión de Futuro del Senado, que ha convocado por 10º año a este Congreso del Futuro, yo quiero invitarlo, a pesar de las dificultades, a pesar de las complejidades, a pesar de no poder estar en esta relación humana de persona a persona, como yo creo que a todos nos gusta, tener que hacerlo por vía telemática es una forma de decir que con la tecnología tenemos que de alguna manera enfrentar lo que se nos viene. ¿Y qué elemento más importante para tenerlo en perspectiva que eso que se nos viene? En materia tecnológica, en materia alimentaria, en materia de investigación, en materia de futuro. Hay mucho que tenemos que aprender para enfrentarlo mejor. Y de alguna manera, entre todos, con tecnología, tenemos que de alguna manera entender lo que se nos viene y estar preparados. Y no solamente en técnica, también en humanidad. Y por eso que hemos querido hacer este 10º Congreso, invitando telemáticamente, como se usa hoy día, a expertos de todas partes del mundo, para que nos hablen de ciencia, sí, pero también de personas, del alma, de lo que conforma el ser humano. Y a eso queremos invitarlo entre todos. Hemos también convocado harto y muy destacadísimas profesoras y profesores chilenos, y a lo largo de todo el país, porque aquí todas las regiones tienen que tener algo que decir, algo que escuchar, algo que aprender. Por eso, para mí, que me ha tocado tener el Maule el deber hace ya varios años de convocar a esta reunión, agradecerle a todas las universidades que han concurrido, a todos los que han querido participar en estos momentos tan complejos, pero estoy seguro nos hace bien aquí para el corazón, para poder enfrentar mejor lo que se nos viene. Yo, recordando bien los congresos anteriores, y hay algunas personas que no están. Qué increíble darse cuenta cómo eso va pasando, pero también esto es un congreso que ha echado raíces, y eso es muy importante para llevarlo hacia adelante. Así que los quiero invitar con entusiasmo, con ganas, con espíritu, estemos todos transversalmente en este Congreso del Futuro, porque el futuro nos pertenece, de Arica a Punta Arenas, y el Maule tiene mucho que decir. Muchas gracias, senador. Continuamos con el panel. Chile 2056, Ciudadanos y Sistemas Inteligentes. En el año 2056 se cumplen 100 años desde que se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial por un grupo de científicos en la conferencia de Dartmouth, Estados Unidos. Hoy todavía no es sencillo ponernos de acuerdo en la definición de inteligencia artificial. Podríamos decir que son mecanismos que permiten a una máquina
aprender, razonar y ejecutar tareas. Los avances en inteligencia artificial, de la mano con las crecientes capacidades de cómputo y de almacenamiento de datos, nos están beneficiando, nos permiten enfrentar problemas complejos como la pandemia o el cambio climático. Ya no somos simples usuarios de tecnologías. En el año 2056, quizás comunicar, razonar, decidir junto a las máquinas sea tan común como leer, escribir o sumar. Para profundizar estas ideas, iniciamos a continuación las 3 exposiciones de este panel y finalizaremos con un espacio de conversación con los 3 invitados. Primero, con el Dr. Jaime Moreno, quien está conectado desde Estados Unidos y trabaja en el Centro de Investigación Thomas John Watson de IBM. Bienvenido, Jaime. Gracias, Karen. Un placer estar con ustedes aquí. Les cuento que Jaime Moreno es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de California en Los Ángeles. Ingresó al equipo de investigación de IBM en 1992 y ha guiado proyectos en arquitectura de microprocesadores y sistemas de alto rendimiento. En un proyecto reciente participó en el desarrollo de Summit y Sierra, los 2 supercomputadores más poderosos a nivel mundial instalados en 2018. Su investigación actual está orientada a futuros sistemas computacionales y supercomputadores. Previo a IBM fue profesor en la Universidad de Concepción. Doctor Jaime Moreno, lo dejamos con su exposición Datos, Supercomputación, Sistemas Cognitivos, COVID-19. Quiero compartir con ustedes hoy día una perspectiva acerca de lo que ya Karin ha comentado en forma muy clara del futuro de los sistemas inteligentes, tocando 4 temas que son la combinación de datos, de supercomputación y estos sistemas cognitivos. Y el ejemplo que voy a utilizar, por ser muy contemporáneo, es el caso del uso de estas tecnologías en la pandemia que estamos viviendo. Empecemos un poco para conversar acerca de la evolución en el ámbito de las tareas computacionales, capacidades computacionales y en el contexto de la abundancia de datos. Los tópicos que ya, reitero, Karen mencionó previamente. Un punto interesante a demostrar es el hecho de que las tareas han evolucionado significativamente a través del tiempo. Las tareas computacionales tradicionales estaban orientadas fundamentalmente a la banca, al comercio, al desarrollo de ciencia, ese tipo de temas, y eran el uso de modelos que llamamos deterministas, vale decir que eran repetitivos, que repetían sus resultados. Y el objetivo fundamental era automatizar el mundo. Se utilizaba para ello fundamentalmente datos estructurados, es decir, datos que tenían una cierta forma, una estructura en ellos. Sin embargo, con el correr del tiempo han aparecido una multiplicidad de tareas nuevas, que son las que caen en la categoría de estos sistemas inteligentes o sistemas cognitivos. Las tareas nuevas incluyen cosas como, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, el analizar imágenes, el hacer predicciones acerca de cosas. Ya no se trata entonces de trabajar con modelos deterministas, en cambio se trata de trabajar con modelos aprendidos, modelos que los sistemas digitales son capaces de aprender a través del tiempo. Y el objetivo entonces ahora ya es diferente al anterior. Lo que estamos haciendo es, a través de los datos, a través de todos estos elementos que existen, queremos comprender el mundo y poder entonces actuar en base a esa comprensión de una manera más completa. Aquí estamos hablando de datos sin estructura, todo tipo de datos, texto, escrito y oral, imágenes, sonidos, mediciones, todo ese tipo de elementos que existe hoy en día y que están al alcance de los usos digitales. Todo esto entonces se transforma en lo que en inglés se conoce como Big Data y que en castellano me gusta usar el término universo de datos. Estos datos son un nuevo recurso natural, esa es la forma que debiéramos verlo. Es diferente a otros recursos naturales en todo caso, porque no se agotan, por el contrario, están aumentando constantemente. Y es por ahí también que me gusta el término de universo de datos, porque como bien sabemos el universo es algo inmenso, es algo masivo, pero que está en constante expansión. Los datos tampoco se desgastan, por el contrario, pueden ser utilizados constantemente sin ningún problema. Y como ya mencioné, estamos hablando de todo tipo de documentos, de todo tipo de texto, etcétera, etcétera, que son la base de estos elementos que representan este nuevo recurso natural.
Obviamente, como todo recurso natural, para poder tener valor a través de ellos, estos tienen que ser refinados, tienen que ser procesados, tienen que ser analizados. Y ahí es donde se requiere una gran capacidad computacional para poder conseguir el valor que está disponible en ellos. En términos de capacidad computacional, es aquí entonces donde aparece el tema de los sistemas inteligentes o estos sistemas de computación cognitiva. ¿Qué es un sistema cognitivo? Como ya se lo dijo Karen en un comienzo, es un sistema capaz de aprender. Capaz de aprender, es alimentado con un universo de datos que está disponible y cuyos resultados, lo que se obtiene de estos, es amplificar las habilidades de los usuarios. Ya no se trata simplemente de tener un resultado como era en las tareas tradicionales, sino que la idea aquí es que el resultado sea algo que va en beneficio de su usuario y le permite amplificar sus capacidades. Ya voy a dar un ejemplo a continuación. Se acepta, como entrada ya lo dije, todo tipo de datos, entiende el lenguaje natural de estos sistemas en diferentes idiomas. Su operación es tal de que extrae evidencia de los datos, genera y evalúa múltiples hipótesis basadas en esas evidencias y proporciona esa información al usuario para que el usuario pueda tomar decisiones respecto a cómo usar ese tipo de evidencia. El sistema entonces aprende de la interacción con estos usuarios, se adapta a esa interacción y así va acumulando mayor capacidad cognitiva y ofrecer mayor capacidad a su usuario. Pero esto, por supuesto, requiere una gran capacidad computacional para aprender, puesto que hay que analizar este gran volumen de datos y todos los algoritmos y los mecanismos que permiten entonces extraer el valor, extraer la información que está contenida en esos datos. ¿Qué es lo que es un supercomputador entonces para efectos de analizar este tipo de tareas? La verdad es que no hay una definición muy clara, muy concreta de qué es lo que es un supercomputador. En forma si bien subjetiva o sencilla, podemos decir que es un sistema con capacidad computacional mucho mayor a lo que sería el uso habitual. Esto depende del tamaño del sistema, depende de cómo es usado y de la época. Se habla, por ejemplo, de supercomputadores de escritorio, se habla del teléfono como un supercomputador de bolsillo. Lo que yo me estoy refiriendo en todo caso son a sistemas computacionales grandes que tienen una gran capacidad. Aquí a la derecha se muestra una imagen de este computador Summit que fue mencionado anteriormente. Hoy en día el número 2 a nivel mundial y como se dijo en un comienzo fue el número 1 cuando fue instalado en el año 2018. Y este sistema, como voy a mostrar más tarde, ha sido ampliamente utilizado en tareas de computación cognitiva. Hay dos tipos de uso de supercomputadores. Uno de ellos es el resolver problemas grandes, problemas que requieren un sistema muy grande, una gran capacidad computacional. Hay otra alternativa que es la de resolver muchos problemas en forma simultánea. Requiere mucha capacidad computacional porque son muchísimas tareas las que tienen que ser realizadas. Lo que es interesante observar es que hoy en día estamos viviendo una democratización de la supercomputación. En épocas previas, la supercomputación estaba limitada a ser usada en centros de supercomputación por especialistas, por personas que tenían acceso a ese sistema. Sin embargo, hoy en día, a través de un dispositivo portátil conectado a la Internet, cualquier persona puede usar está usando un supercomputador para hacer cosas como traducir texto de múltiples idiomas, para dictar, para recibir la predicción climática. Cuando hacemos una consulta del clima, esa información se está recibiendo, fue el resultado de una tarea realizada por un supercomputador en forma continua. De modo que hoy en día ya no es relegado a ciertos grupos selectos de individuos, sino que por el contrario, todos los ciudadanos tenemos acceso en forma indirecta al uso de supercomputación. ¿Cómo conectamos todas estas cosas entonces con respecto a la pandemia? El ejemplo que voy a citar, y es un ejemplo de muchos que se pueden mostrar, es la creación a principios de este año de lo que se llamó el Consorcio de Supercomputación para COVID-19. Hoy en día, este consorcio tiene disponible 165.000 nodos computacionales. Cada nodo es un computador relativamente poderoso de por sí. Así que imagínense la cantidad de capacidad computacional que está disponible aquí. El computador que mencioné anterior, Summit, es uno de ellos. Tenemos otro en nuestro laboratorio y muchas otras instituciones y empresas han aportado a este consorcio. Apoyan la investigación en las distintas áreas necesarias para trabajar en términos de investigación para COVID-19.
Hay en este momento 95 proyectos en desarrollo. Y un ejemplo concreto de cómo se usó esto fue cuando recién empezó la pandemia, se hizo un análisis de drogas. La información sobre las drogas, toda su descripción técnica, eran realmente los datos disponibles, miles de existentes. Y el objetivo era poder identificar cuáles de ellas serían posibles candidatos para desarrollar un tratamiento o una vacuna y seleccionar aquellas que fuera posible llevar entonces a estudios más avanzados realmente en un laboratorio. Como se muestra en la título a la derecha, arriba, en marzo de este año, a fines de marzo, estos supercomputadores fueron capaces de encontrar dentro de esas miles de drogas disponibles 77 que podían ser utilizadas para desarrollar tratamientos contra el virus. Esto refleja entonces una capacidad tremenda de reducción en tiempo de investigación, acelerar el descubrimiento científico, lo que en inglés llamamos Intelligent Discovery. Resumiendo entonces, los sistemas cognitivos, estos sistemas inteligentes, han creado una transformación tecnológica muy trascendente en muy poco tiempo. Y los elementos básicos que lo permiten son el volumen de datos, la capacidad computacional que existe hoy en día, y están siendo utilizados en una gran diversidad de aplicaciones. La verdad es que en estos últimos 2 a 3 años, una innovación tremenda en el uso de sistemas inteligentes. El impacto para los ciudadanos, obviamente, es tremendo. La verdad es que me cuesta imaginar cómo habría sido el mundo si esta pandemia que estamos viviendo hoy día hubiese ocurrido hace 10 años, cuando todas estas herramientas que estamos usando hoy aún no existían porque fueron creadas en muy poco tiempo. Pues bien, la relación entre ciudadanos y los sistemas inteligentes genera tremendos beneficios. El resultado, el ejemplo que he mostrado es uno tremendamente impactante hoy en día y es solo un ejemplo de los muchos que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo existen grandes desafíos, los cuales, como sociedad, como ciudadanos, tenemos que enfrentarlos oportunamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Moreno, por su interesante presentación y compartir su experiencia. Así como ha dicho, hay importantes desafíos. Vamos a continuar esa línea al final en nuestro panel después de las próximas 2 presentaciones. A continuación, el doctor Ruber Hernández, académico de la Universidad Católica del Maule, se une a las presentaciones. Mucho gusto, Ruber, bienvenido. Muchas gracias, Karin. Un gusto compartir con ustedes hoy acá en el Congreso Futuro. Ruber Hernández es ingeniero en Ciencias Informáticas y doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. Hoy es académico del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule y del Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones de la Universidad Católica del Maule. Sus líneas de investigación se centran en el reconocimiento de patrones y el procesamiento automático de imágenes en plataformas de cómputo de alto rendimiento. A continuación, el doctor Ruber expondrá la presentación Supercomputación más inteligencia artificial en un mundo dominado por los datos. Muchas gracias, Karin. Supercomputación e inteligencia artificial son 2 términos o tecnologías a los cuales el distinguido doctor Jaime Moreno hacía referencia en su presentación. Y realmente nos lleva hoy a conversar acerca de cómo estas 2 tecnologías se conjugan para hacer frente a un mundo dominado por los datos, como bien explicaba el profesor Jaime. Y a continuación les comentaré acerca de aplicaciones en el reconocimiento masivo de personas de estas 2 tecnologías que hemos obtenido en estudios recientes en el Laboratorio de Reconocimiento de Patrones de la Universidad Católica del Maule. En particular, Big Data e inteligencia artificial, así como Deep Learning o aprendizaje profundo, son 2 términos que cada vez se han hecho más comunes en nuestra vida diaria. Por solo citar algunos ejemplos, como ha sido explicado, el Big Data lo caracteriza la velocidad con que crecen los datos. Además, la variedad de estos, no solamente datos estructurados, sino datos también no estructurados de diferentes tipos,
y el volumen que estos llegan a alcanzar en un corto plazo de tiempo. Por ejemplo, hoy día, en lo que a esta misma hora que estamos conversando, solamente en Google se han hecho más de 57 billones de búsquedas, analizándose en cuestiones de segundos, millones y millones de posibles resultados. Se han enviado, por ejemplo, más de 2 trillones de correos, seguramente muchos de ellos con adjuntos. Se han publicado más de 600 millones de imágenes y videos en Instagram y se han emitido más de 6 billones de tweets. Todo este gran volumen de datos, todo este incremento de los datos, es necesario procesarlos para sacar fruto de ellos en pos del beneficio de la sociedad. Y para ello se han requerido sistemas computacionales de mayor complejidad que a su vez, por supuesto, requieren de más capacidades de cómputo para aquello. Por solo citar un ejemplo, en 1998, modelos computacionales de aprendizaje profundo requerían la optimización de alrededor 60.000 parámetros a optimizar. En el año pasado, por ejemplo, el sistema computacional GPT-3 de procesamiento del lenguaje natural para la generación automática de texto requería de 175 billones de parámetros a optimizar. Otro ejemplo y desafío a la vez es que la superpoblación en el mundo de hoy es cada vez más latente. Pensando no solamente en dimensiones a nivel mundial, sino en ciudades que están superpobladas, en, digamos, por ejemplo, la población de Chile, que alcanza los 18 millones, alrededor de los 18 millones de personas. Esto impone, por supuesto, amplios desafíos en seguridad, gobernabilidad y manejo de desastres, entre otras. En todas estas tareas, pues, como se ha explicado anteriormente, la supercomputación, la computación paralela, la computación de alto desempeño ha venido al rescate de los modelos computacionales y del desarrollo de nuevas tecnologías. Por referirnos, por ejemplo, al tema de la superpoblación y en particular a los temas que tienen que ver con la biometría. En particular, la biometría se refiere a sistemas computacionales para el reconocimiento automático de personas usando rasgos que son característicos, rasgos tanto del comportamiento como rasgos físicos que son los más comunes y utilizados. Por ejemplo, bien conocido, la huella digital, el rostro, los patrones del iris, pero también otros menos conocidos como puede ser la forma de las orejas, la forma de caminar, o, por ejemplo, las estructuras venosas de nuestro cuerpo. Esto, a su vez, nos implica determinados desafíos o interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo lograr la identificación de personas en bases de datos a gran escala en tiempo real con solamente utilizar uno de estos rasgos biométricos? O si realmente podemos depender del reconocimiento de huellas digitales como un mecanismo de identificación confiable, este rasgo biométrico que hoy lo utilizamos para identificarnos desde la banca hasta en sistemas de salud. Por solo citar un ejemplo, en el 2018, un estudio de la Universidad de la Frontera, acá en Chile, llegó a la conclusión que cerca del 48% de los adultos mayores en nuestro país no presentan dactilograma. Esto debido al desgaste que tiene la huella digital por labores, digamos, del trabajo propio del día a día y además del envejecimiento de la piel, de cortaduras en esta. Entonces, esto realmente es así y podemos en un futuro confiar o depender de este mecanismo de reconocimiento en la vida diaria. Y por otra parte, existen, digamos, grandes debates en torno a la biometría, pero podríamos pensar en cómo disminuir los riesgos de privacidad en la evaluación de métodos biométricos a gran escala. En particular, en nuestro laboratorio, nosotros tratamos la biometría a partir de técnicas de reconocimiento de patrones, machine learning, de procesamiento automático de imágenes
que son áreas de la inteligencia artificial, y esto soportado por la computación de alto rendimiento. Para ello nos hemos enfocado en el uso de las tarjetas gráficas o GPU, que son comúnmente conocidas por la sociedad para acelerar la gráfica de los computadores que usamos, por ejemplo, para ejecutar juegos. Y estas tarjetas gráficas están dotadas de miles de núcleos computacionales que permiten hacer tareas en paralelo a muy alta eficiencia, a diferencia de los procesadores convencionales o CPU. Sin embargo, el reconocimiento masivo de personas nos impone limitantes prácticas, como puede ser, por ejemplo, los datos a gran escala, las propias implicancias éticas de que se conversaba, y el almacenamiento en memoria de todo este volumen de datos para hacer una búsqueda de una persona, y además propiamente del entrenamiento de los modelos computacionales. Nosotros en nuestro laboratorio, haciendo uso de estas técnicas, pues nos hemos enfrentado a estas limitaciones, y en una base de datos sintética, de huellas sintéticas, del tamaño de la población mundial, disculpen, de Chile, pues hemos sido capaces de reducir el tiempo de identificar a una persona con solo usar la huella digital desde 6 horas a solo 6 segundos. Esto ha sido posible gracias precisamente a la computación de alto rendimiento y a los algoritmos de computación paralela. Además, por otra parte, hemos estudiado otras biometrías más robustas, más seguras que la huella digital, haciendo frente al segundo desafío que les comentaba, de depender de la huella digital como un mecanismo confiable. Y es precisamente los patrones de venas de la mano que hemos estudiado con altas aplicaciones, sobre todo se ha visto mucho en los últimos 10 años en países de Asia, en controles de acceso, en controles de fronteras, en cajeros automáticos, y resulta que este método posee una alta seguridad y robustez, muy bajas tasas de falso rechazo y falsa aceptación, que son tasas biométricas de gran seguridad, y además puede funcionar sin necesidad de contacto. Entonces, este mecanismo de reconocimiento, si pensamos en el mundo en que nos encontramos azotados por esta pandemia, pues permite su aplicación con un alto nivel de higiene, a diferencia de la huella digital. Y en este sentido, nosotros hemos sido capaces de importantes resultados en cuanto a la identificación masiva de personas usando este patrón biométrico con grandes bases de datos, y la generación además de imágenes sintéticas para evitar problemas de privacidad. Por último, quisiera referirme a si realmente con el uso de la inteligencia artificial podríamos simular el cerebro humano, entendiendo la inteligencia artificial a grandes rasgos, como hemos dicho, de la capacidad de las computadoras para realizar tareas humanas. En particular, se pudiera mencionar, por ejemplo, el proyecto europeo Blue Brain, que intenta pues replicar el funcionamiento de un cerebro humano y que se proyecta en un futuro cercano poder cumplir esto. Pero como las bases de la inteligencia artificial, podemos decir el famoso test de Turing o la conjetura de Turing, que declara que existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación, es decir, imitar el comportamiento humano. En particular, se pudiera decir que este test ha sido cumplido si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de AlphaGo, que fue capaz de vencer al campeón mundial, legendario campeón mundial en este legendario juego asiático, y que fue capaz pues de ejecutar y procesar un gran número de posibles jugadas y así vencer a este humano. Pero sin duda en los próximos años será necesario un gran avance o mucho más avance en tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento, el razonamiento automático, la visión artificial, entre otros, para de alguna manera, así como ha sido vaticinado en el 2029, pues las computadoras pueden llegar a ser totalmente inteligentes y superar de alguna manera la capacidad humana, ya como ha sido comprobado en algunas de estas. Y finalmente, y refiriéndome al año que nos convoca este panel,
En los próximos 35 años seguramente veremos muchos más avances tecnológicos en cuanto a la supercomputación, en cuanto a la inteligencia artificial, pero también estos avances generarán nuevas preguntas, desafíos, incertidumbre y brechas de cara al futuro. Y así, solamente habitando esa incertidumbre, habitando esa, dialogando alrededor de estas problemáticas y desafíos, lograremos entonces en el 2056 ser realmente ciudadanos y sistemas, con la ayuda de sistemas inteligentes y no al servicio de la computación y los sistemas inteligentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruber, por estos asombrosos avances que nos presentas y por compartir las experiencias que están haciendo desde la Universidad Católica del Maule. Vamos a continuar, como tú lo dejaste muy bien planteado, con todos estos desafíos y cómo habitar la incertidumbre después en el panel de conversación. Y continuamos ahora con la presentación del profesor Dr. Martin Schäfernig, que es académico de la Universidad de Talca. Hola Martin, bienvenido. Gracias por la invitación, mía en nombre de la universidad también. Gracias Martin. Les comento que el Dr. Martin Schäfernig es ingeniero comercial de la Universidad de Friburgo de Alemania y doctor en Ciencias de Gestión por la Universidad de Montpellier II en Francia. Hoy es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, fue presidente de la System Dynamics Society y sus líneas de investigación se centran en el modelado sistémico para la comprensión de sistemas dinámicos complejos en el contexto del diseño de políticas de decisión. Seguimos con su exposición titulada La brecha de inteligencia y cómo reducirla. Nuevamente, muchas gracias. Nuestros cerebros humanos, como personas en general, buscamos la certidumbre y la incertidumbre es un factor de estrés, los cuales en Chile no hace falta. Tenemos todo el área social con pensiones, la salud, educación, equidad. Entonces, en el contexto del tema de hoy, que tiene que ver con inteligencia e inteligencia artificial, yo quería narrarles de uno de los desafíos. Y digo desafíos más que peligros porque no es que no se pueda hacer nada. Resulta que entre la inteligencia natural nuestra como humanos y la artificial hay interdependencias, influyen mutuamente. Y esto puede dar lugar a lo que llamo la brecha de inteligencia, algo similar a la brecha digital, muchos conocerán, pero igual un poco distinto. ¿Qué es y qué se puede hacer en un país como Chile, que no está realmente liderando el desarrollo tecnológico, pero sí se puede hacer algo? Me gustaría primero brevemente recapitular qué quiero decir con inteligencia, porque es un concepto que no tiene una única definición. En términos generales, va a ser la capacidad de adquirir y utilizar o aplicar información, conocimiento y habilidades. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, se hace un poquito más explícito, solamente que hay muchas definiciones. Yo me voy a referir a la que utiliza Chile en la propuesta de estrategia nacional, que viene de la OCDE, y dice es un sistema computacional que puede, para un determinado conjunto de objetivos que se han definido por parte de los humanos, hacer predicciones, recomendaciones, tomar decisiones que incluso influyen en el mundo real, y todo esto sin haber sido programado para cada paso que se ejecuta en el camino. Dentro de esto, me gustaría que consideren algo del COVID. Cuando ven esta imagen, que son los fallecidos por COVID directamente en el año 2020 en Chile, ya que mencioné estos conceptos en la definición de inteligencia, probablemente ustedes están de acuerdo que esto es importante porque tenemos todos el objetivo de minimizar los fallecidos producto de la pandemia. Entonces tenemos un objetivo. Y seguramente cuando ustedes miren esta gráfica, se imaginan cómo
continuar esto a futuro. O sea, hacen intuitivamente una predicción también. Solamente que las predicciones pueden ser bien diferentes. Podemos ser más optimistas y decir, esto sería un futuro deseable. Ojalá que no sean mucho más muertes. Pero también podría ser mucho peor y muchas más casualidades hasta superar la pandemia. Frente a esto, teniendo claro el objetivo de minimizar los muertes o los fallecidos, nos surge la necesidad de identificar reglas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto nos requiere tener claro el modelo. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Entonces, nuestros ciudadanos en todo el mundo estamos frente a un desafío a la inteligencia humana, en la cual la inteligencia artificial, Jaime Moreno lo mostró antes, puede ayudar mucho. Pero todavía no han dicho cómo funciona este sistema o este agente inteligente. Entonces, lo quiero mostrar como una unidad en sí misma cerrada, separado de su medio. Esto es válido para personas que nacen, ¿sí? Una guagua que nace que no tiene claro cómo reconocer a la mamá, el papá, nada. Es válido también para reconocer personas o patrones en la progresión de una pandemia. Pero esto se configura en la marcha. Si el sistema realmente o el agente es inteligente, va a formar progresivamente un modelo del mundo. Esto puede ser, aprendimos a nombrar y percibir colores. Si bien en el mundo externo son solamente ondas electromagnéticas, resulta que en distintas culturas se aprende a ver diferentes colores. Eso es también reconocer los objetos con los cuales nos enfrentamos. Ustedes miren solamente este patrón visual, a lo mejor se preguntan qué es, pero si saben lo que es una abeja, no hace falta reflexionar mucho. O sea, se aprende a clasificar. También se aprende a clasificar patrones visuales como esto, leyendo cuál es el estado emocional de la persona que estamos viendo. En esto, si bien sistemas biológicos o sistemas computacionales lo hacen de manera diferente, hay bastante similitud en la tarea y cómo se supera. Entonces, si piensan que estos son los modelos del mundo, surgen objetivos que tenemos dentro de esto. Por ejemplo, si vemos un helado, el objetivo puede ser comerlo, y si nos confrontamos con el virus, el objetivo puede ser evitar. Así que hay objetivos también que tienen sentido dentro del modelo. Entre la información actual y el objetivo, podemos decir si nos gusta eso, ¿hay peligro o hay algo que promete ser rico? Entonces, como tenemos un cableado que nos hace buscar lo contento más que lo enfermo, vamos a aplicar reglas de decisión que supuestamente nos ayudan a decidir de una manera. La actuación nos permite evitar problemas y poder continuar, como dicen, larga vida y prosperidad. En eso pienso que no hay mucha diferencia entre lo que hacemos las personas y lo que intentamos hacer o traspasar esta capacidad a máquinas, automatizar esto de cierta forma. Ahora, lo que creo que es súper importante es el rol de la diversidad de estímulos, de experiencias y de desafíos, porque esto es lo que nos empuja a la plasticidad del cerebro. Para ejemplificar lo que quiero decir con esto, si quieren lo pueden buscar más tarde, hay un estudio relativamente famoso que se ha hecho con aspirantes a conductor de taxi en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Ellos tienen que memorizar miles de calles y direcciones. Y luego alguien tuvo la idea de hacer mediciones en su cerebro antes de empezar y después de un par de semanas se pudo detectar muy claramente cómo se ajusta el cerebro de este aspirante mientras intenta de aprender esto. Y esto es ejemplo solamente de un patrón general. De la diversidad de tareas con las que nos enfrentamos viene la adaptación o la plasticidad del cerebro. Y esto es lo que es el motor de la inteligencia que tenemos. Nos confrontamos siempre a la misma tarea, que nos estrecha las posibilidades.
Esto, ustedes se imaginan que aquí tenemos una persona y una herramienta artificialmente inteligente. Hay muchas en un smart home, por ejemplo, o en un navegador. Estas herramientas son súper prácticas porque aprenden a leer lo que estamos haciendo, y dicen lo que tendría que venir en el próximo instante, y entonces pueden actuar de una manera proactiva, lo que es bastante práctico, pero a la vez puede tener un efecto secundario. Y yo pienso que este título del diario El País de unos años atrás es bien hablado en este sentido. Los navegadores desactivan el GPS del cerebro. Y los de ustedes o las de ustedes que manejan en ciudades nuevas, después de cambiarse de una ciudad a otra, piensan cómo era, cómo uno aprende más rápido a manejar en una ciudad nueva. Buscando a mano, a ojo, o buscando con la ayuda de un sistema informático de navegación. Eso me refiero con este efecto secundario que puede tener el uso de una herramienta artificialmente inteligente sobre el ambiente cognitivo en el cual como persona me manejo. Más así, cuando reconocemos que en general nunca estamos actuando solo, pero nuestros objetivos que estamos persiguiendo están condicionados por la conducta de otras personas que tienen otros objetivos. Y así es que tenemos esta necesidad de coordinar acciones donde diversos grados de influencia y poder en los sistemas sociales están en la obra. Y en eso, obviamente, de nuevo, hay muchas posibilidades de hacer uso de inteligencia artificial con diferentes tipos de efectos. Uno que yo encuentro muy discutido ya, pero también desafiante, es este de las burbujas de opinión. La mayoría de nosotros usamos Facebook o alguna otra plataforma que busca buscadores o recomendadores inteligentes. Se ha discutido mucho en los últimos tiempos la formación de estas burbujas de opiniones. Se generan pequeños mundos entre los cuales ya no hay mucha discusión o mucho intercambio o debate. Y esto es preocupante porque daña la cohesión social y la base de una vida en democracia, pero también es lógico, porque si bien una empresa como Facebook decía que nuestro objetivo es conectar a todas las personas, el algoritmo que funciona para hacer newsfeed no tiene este objetivo, tiene otro objetivo. Se trata de maximizar los clics que hacemos colectivamente a la publicidad. Para esto nos tiene que mostrar cosas que nos gusten, que nos atraen. Y entonces es consecuente que este algoritmo aprende a mostrarnos las cosas que nos gustan. Entonces, de repente nos enfrentamos con personas y noticias con las que estamos de acuerdo y se nos separan los grupos. Esto puede ser preocupante para la democracia, pero también lo es en términos de diversidad de situaciones en el debate ciudadano. Esto nos tendería a quitar posibilidades de reflexionar, de escuchar y de ser inteligente como persona. No es de ninguna forma una crítica a la inteligencia artificial, porque, como dice la definición, los algoritmos de Facebook o de Google no se han buscado su propio objetivo. Esto fue algo que se aportó desde los humanos. Entonces es un desafío a la regulación, aquí es lo que queremos hacer. Entonces, el peligro que quiero señalar o el desafío es que si se nos pierde la posibilidad de desarrollar nuestra inteligencia humana, uso de ciertas tecnologías modernas de inteligencia artificial, pero si este desarrollo se adelanta, porque obviamente la inteligencia humana es limitada, y para hacer ciertas actividades mejor, sería bien avanzar la inteligencia artificial. A la medida que esto conduce a una brecha que se abre, eso creo que es un buen desafío para un país como Chile, que no tenemos mucha influencia en el desarrollo de la tecnología, pero sí tenemos influencia en cómo nos desarrollamos como personas. Entonces, yo me gustaría proponer 4 tipos de pensamiento que se pueden cultivar tanto en el ambiente educacional como en el trabajo, siempre. Pensamiento sistémico. O sea, definir bien cuál es el borde del problema.
para saber qué es lo que tenemos que contemplar en el espacio y en el tiempo. No es suficiente contemplar la ciudad de Talca cuando hablamos de cuarentena, el COVID. Tenemos que hablar de la región, tenemos que contemplar el país entero. ¿En qué lapso de tiempo? Día a día, 7 días, una semana. ¿Sí? No es obvio, hay que reflexionar. Pensamiento científico en el sentido de buscar patrones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué regularidad puedo detectar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo describirla? Y eventualmente, cómo convertir esta descripción en una regla en español, una regla capaz de replicar este patrón. Y si quiero convertir esta regla del español en alguna fórmula, en un lenguaje de simulación para ir más adelante. ¿Sí? En general, información validable para poder actuar y pensar críticamente, o sea, decidir autónomamente qué creo y dónde quiero tener algo en suspensión para ver más tarde si lo voy a creer. Finalmente, lo que ahora viene ya en educación en Chile, pensamiento computacional, abstracción, descomposición, operacionalizar la representación de una situación en datos y pensar en desarrollar los algoritmos que operacionalizan algún proceso de transformación. Este conjunto yo creo que da un buen ambiente en el cual la inteligencia natural se sostiene junto con cualquier aplicación de inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé cómo lo encontrarían ustedes, pero si la página de paso a paso nos cuidamos, nos presenta esto en la primera vista, donde puedo ver en mi comuna, por ejemplo, cuál es el desarrollo de los casos activos por cada lapso de población y cómo interactúa esto con las restricciones, los famosos casos. Si ustedes ven un patrón aquí, por ejemplo, que aumentan mucho los casos, se pone más estricto disminuyen los casos. Eso ya es como una invitación a reflexionar. Una invitación a reflexionar, ¿qué voy a hacer yo? Es muy arriesgado salir al supermercado hoy. Mejor voy el fin de semana cuando van pocas personas. O sea, algo que ayuda a la persona a decidir de una manera más informada. Y último, sin detenernos mucho en esto sería a un paso de empezar a razonar en formas de modelos simplificados para entender, por ejemplo, que la población de Chile y del mundo está pasando a través de una transición desde los susceptibles, porque nunca contagiaron por COVID, pasamos unos días en incubación, luego tenemos unos días infectuosos y al final vamos a estar todos, o sea, inmunes o muertos. ¿Sí? Y al entender esto es más fácil tener claro cuál es el movimiento del COVID donde vivimos y eventualmente eso ayuda a ser bien responsable en nuestras decisiones de qué hacemos hoy o qué hacemos mañana. Mucho puede ser, pero hasta el año 2056 nos quedan 35 años, así que eso es suficiente tiempo para capacitar a los docentes para incorporar estas cosas en la educación y en la capacitación de quienes ya trabajan. Así que hay muchas chances, mucho que hacer y me gustaría cerrar con repetir que eso es de ninguna manera crítica a la inteligencia artificial, es solamente un aviso de ser responsable en lo que hacemos con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por esta interesante presentación, por los desafíos que nos propones y las oportunidades que tenemos para aprovechar al beneficio de la inteligencia artificial. Ahora hemos finalizado las 3 exposiciones y vamos a pasar vamos a invitar a los 3 expositores a unirse a la pantalla y a estar conectados para iniciar una pequeña conversación a partir de cada una de las inquietudes que han ido desarrollando durante sus presentaciones. El profesor Jaime Moreno nos compartía que la pandemia también es una oportunidad de desafíos, que no podríamos, es difícil imaginar vivir la pandemia hoy sin todas estas herramientas digitales. No hemos reinventado rápidamente la forma de hacer nuestras actividades, pero al mismo tiempo podemos empezar a observar que algunos empleos o algunas formas de cómo hacíamos antes las cosas están desapareciendo.
Quisiéramos, profesor Jaime, conocer su opinión y a partir de su experiencia, ¿cómo podemos prepararnos nosotros como individuos y como país para habilitarnos y maximizar todas estas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial? Karen, esa es una pregunta y un tema muy interesante, sin duda, para conversar en forma amplia. Prepararnos para el futuro requiere que consideremos varios aspectos, en particular, no solo del desarrollo tecnológico y científico, sino que en particular en términos de normas, de programas, de actitudes asociadas a estos temas. Por ejemplo, en forma concreta, educación y entrenamiento de los ciudadanos en términos de lo que son estas cosas de inteligencia artificial. No solamente las personas, sino que también las instituciones. ¿Qué significa hacer uso de estas herramientas, de esta tecnología? En conjunto, como todos ciudadanos, tenemos que perderle el miedo a la inteligencia artificial, el miedo a la tecnología en general. Siempre que hay una innovación tecnológica se producen incertidumbres, como dice este Congreso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? La tecnología, a través de la historia, ha hecho cambios de cómo funciona la sociedad. Ha reemplazado funciones, pero ha creado funciones nuevas. Entonces, si bien es cierto, nos preocupa y nos asusta el hecho de que estas tecnologías están desplazando ciertas funciones, tenemos que pensar en todas las que se han creado, pero como también tenemos que pensar en cómo se han mejorado muchas de las que se estaban haciendo. ¿Ya? O sea que, en ese sentido, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Perder el miedo, pero al mismo tiempo tenemos que tener bastante vigilancia en cómo se está usando. Toda tecnología tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Y para todas ellas, a través de la historia, hemos tenido atención, preocupación de cómo hacer uso de ella en forma ética, en forma que sea la forma correcta, que sea usada para los propósitos para los cuales fue diseñada. Es cierto que van a haber casos de mal uso, pero ahí está que como ciudadanos tenemos que prepararnos para evitarlo eso. Desarrollar la capacidad ética de cómo usar esta herramienta. Eso en términos conceptuales, semifilosóficos podría decir. En términos pragmáticos, hay que tener fácil acceso a los elementos que permiten desarrollar tecnología. Me refiero en particular, por ejemplo, a datos. Tener fácil acceso a todo tipo de datos con las protecciones necesarias. Para la privacidad de los datos, como lo mencionó Rubén más de una ocasión, también para la propiedad, porque algunos datos pueden ser propiedad de alguien y no de otros. La veracidad de los datos, ¿son estos datos correctos o estamos usando datos que son falsos? Y la diversidad de datos, pues estamos utilizando información, datos para extraer información. Si los datos son sesgados, la información que vamos a extraer de ella también va a ser sesgada. Ese tipo de preocupación, ese tipo de acciones tenemos que hacernos como ciudadanos. Y por supuesto que detrás de todo eso hay que tener la ciudadanía completa, un fácil acceso a estructura computacional adecuada. Pero estos son elementos más pragmáticos, más concretos. Los primeros que mencioné son los más fundamentales que tenemos que realizar. Muchas gracias, Jaime Moreno, por su visión de cómo enfrentar el futuro y quisiera tomarme de lo que mencionaba de la ética, también de estos aspectos de riesgo que están involucrados con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Rubén mencionó muy poco rápidamente sobre sesgos que podrían existir en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial. Y estos sesgos podrían amplificar discriminaciones que actualmente ocurren en lugar de subsanarlas. Me puedo poner un poco más extrema y llevarlo al lado de los ventiladores o de la pandemia. Imaginemos un ventilador mecánico completamente autónomo. ¿Cómo decide ese ventilador ante la vida y la muerte de un paciente en estado crítico? Entonces, quiero preguntarle al doctor Rubén Hernández, en este marco ético, ¿quién decide lo que deciden las máquinas inteligentes? Muchas gracias, Karin. Esto es una pregunta sin duda bien interesante y a su vez, de alguna manera podemos decir que hasta cierto punto difícil de responder porque realmente
es una pregunta con una mirada hacia el futuro, una mirada, digamos, un poco hacia dónde vamos, hacia el desarrollo de la tecnología en el momento en que las computadoras realmente sean capaces de decidir algo por sí mismas a partir de lo aprendido, y simular de esta manera pues la inteligencia humana en toda su dimensión. Precisamente tú comentabas, y esto tiene harta relación con algo que se ha venido debatiendo en los últimos años, el tema de los neuroderechos, el tema de los ciberderechos. Y por ejemplo, en el 2016, una investigadora del MIT, Joy Bolami, creó precisamente en Estados Unidos lo que se conoce como la Liga de la Justicia Algorítmica, a partir de que ella precisamente fue discriminada por un software de reconocimiento facial, supuestamente por el hecho de sus rasgos afroamericanos. Entonces, precisamente estos sesgos pudieran existir en el sentido de que una máquina aparentemente neutra, programada con algoritmos que simplemente no pueden detectar características, físicas, pues vayan hacia el lado equivocado de las decisiones, digamos, computacionales, por decirlo de alguna manera, y precisamente de esto se trata. Como decía Jaime, y yo coincido mucho con él, es que en el mundo actual, en primer lugar, la tecnología y la ciencia es tan buena o tan mala como para lo que se utilice. Entonces, la inteligencia artificial pues, y los sistemas computacionales en general no están exentos de esto. Si bien la inteligencia artificial se pueden ver como herramientas muy, muy prometedoras, también pueden dañar de alguna manera pues, las decisiones para, por ejemplo, personas vulnerables o discriminar cierto tipo de personas, por decirlo de alguna manera. En particular, por ejemplo, uno de los grandes debates en torno a la biometría, por enfocarme un poco en las aplicaciones que traté, son precisamente acerca de la privacidad de los datos. Y es que, por ejemplo, el mismo reconocimiento facial y las propias huellas digitales, por ejemplo, son muy fáciles de falsificar. Las estamos dejando a diario en innumerables lugares, las huellas en cada cosa que tocamos, las caras a cada cámara de videovigilancia que nos enfrentamos. Por ejemplo, en China existen más de 200 millones de cámaras de videovigilancia, y estas brechas de alguna manera, pues desde el punto de vista ético, de cómo se usan los datos, es precisamente hacia lo que no debemos tenerle miedo, pues, a que las autoridades legislen de una manera correcta, y además también algo que se refirió el doctor Jaime, a la parte de la educación de la sociedad en torno a los sistemas inteligentes. Esto es algo fundamental, y sobre todo que las personas pues tengan conocimiento de los datos que estamos poniendo a diario, por ejemplo en redes sociales, retos muy virales que existen, como poner fotos de antes y después de padres e hijos, y que realmente estos datos en el fondo son utilizados por sistemas inteligentes precisamente para aprender de ellos. Y realmente educar a la sociedad al respecto de esto es fundamental de cara al futuro, precisamente para poder vivir en una sociedad mucho mejor, ayudada por los sistemas inteligentes, y como yo decía al final de mi presentación, no al servicio de los sistemas inteligentes. Muchísimas gracias, Rubert. Comparto los análisis de nuestros invitados. Resumo: educación, legislar, privacidad, son términos que se vuelven recurrentes con el desarrollo de las máquinas inteligentes. Voy a ser un poco más futurista. Hoy ya existen prótesis ortopédicas que responden a estímulos del sistema nervioso. Podríamos imaginar conexiones bidireccionales entre máquinas o prótesis o insertos y el cerebro humano.
y le quiero en este contexto consultar al profesor Martin Schafferny. Si se lograran estas conexiones máquina-cerebro, ¿está en riesgo la libertad de nuestras decisiones y la privacidad de nuestros datos internos? Gracias por la pregunta. Yo diría, para responder, me gustaría separar primero la pregunta desde el punto de vista de un cerebro. Hay diferentes amplitudes de circuito, que siempre el cerebro va a recibir estímulos y mandar impulsos. Ahora, a veces estos pueden venir desde el interior del cerebro, a veces pueden venir desde el organismo, o sea, no del cerebro mismo, pero tampoco del entorno del mundo en el cual vive el organismo. A veces pasan a través del mundo externo. Entonces, yo diría, una prótesis funciona ya como parte del organismo. Ya tenemos esta conexión bidireccional entre el cerebro y esta prótesis, porque sin duda el cerebro recibe señales de propiocepción a través de los ojos, el sentido de posición y movimiento, así que la conexión bidireccional ya está. En lo que tiene que ver con los circuitos que pasan por el mundo exterior, también está, solamente que no está directamente del mundo exterior al cerebro, pasa por alguna parte del organismo. Lo que quizá no tenemos hoy en día es un implante directamente en el interior del cerebro. Ahora, cosas similares. Está, por ejemplo, la tecnología del neurofeedback, que funciona con el encefalograma, para mostrar un objeto en la pantalla que hay que manejar con pensamiento del cerebro. Eso se usa para fines terapéuticos, para reconfigurar algo en el cerebro. Puede valer como ejemplo. Otro, a título experimental, se han utilizado impulsos electromagnéticos para incidir en ciertos centros del cerebro. Y eso parece que tiene efecto en priorización, por ejemplo, en toma de decisiones. Entonces, al incorporar esto al interior del cerebro, uno podría imaginarse algo así a futuro, sí. El desafío, creo, de esto es que hace cada vez menos visible, observable lo que está ocurriendo, ¿sí? O sea, una persona que usa Facebook, por mucho de lo que señalé antes, puede decidir ir a la trampa de este mecanismo o no. Ningún problema. Una persona que usa la prótesis también mantiene su facultad de observación y decisión. Una vez que está en el interior del cerebro, no hay propiocepción. ¿Sí? Como que no hay dolor del cerebro directamente. Luego entonces es invisible. Y eso es la antítesis misma de las recomendaciones de cómo mantener el control sobre la evolución de la tecnología. ¿Sí? Si exigimos transparencia y reproductibilidad en el uso de los datos y en los algoritmos, y lo podemos en un lugar donde por definición no puede ser observado, abre la puerta a la posibilidad de perder el control sobre esto. No necesariamente, lo que decía Rubén antes, eso depende de los objetivos de quienes lo hacen. Solamente la dificultad de mantener observación y control va a ir en aumento. Eso. Gracias, Martín. Qué difícil, no hay respuestas únicas, no hay soluciones únicas, estamos ahí avanzando junto a esta tecnología y tenemos ese desafío de todas maneras pensar en lo que viene y cómo ir regulándolo. Hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología está levantando una política que define los lineamientos estratégicos relacionados con la inteligencia artificial. La misma Comisión de Desafío del Futuro que organiza este congreso ha hecho levantamientos e incluso se están discutiendo en el Senado reformas constitucionales que consideren el derecho de las personas, su protección en relación con el avance de las neurotecnologías. Para finalizar, porque podríamos seguir discutiendo por mucho tiempo al respecto, vamos a darle el espacio a cada uno de nuestros panelistas para que pueda libremente
profundizar algunos de los temas que ya tratamos, o entregar sus recomendaciones, cuáles serían sus proposiciones de acciones, capacidades o regulaciones que deberíamos nosotros como país tomar como prioritarias para que la sociedad en su conjunto pueda enfrentar de mejor manera el futuro y sus incertidumbres. Vamos a partir al revés. Con Martín le vamos a dar el espacio. Me gustaría concluir con dos espacios en el cual creo que hay una gran responsabilidad del sistema estatal o de gobierno y la interacción con sus ciudadanos. Yo pienso que si se educa y se capacita los tipos de habilidades que Robert y Jaime han mencionado, los tipos de pensamiento que yo mencioné, vamos a tener personas que son capaces de crear, de modelar, de crear reglas y algoritmos y van a entender mejor lo que está pasando. Eso ya les da más autonomía y más resiliencia frente a los cambios que ya están viniendo. A la vez yo pienso que van a ser más activos en términos de expresar su voluntad política hacia quienes gobiernan y hacen las leyes. Porque sin duda, uno ve el desarrollo en Alemania, por ejemplo, o en la Unión Europea, estas regulaciones, cuando un sistema automático empieza a tomar decisiones que afectan a la vida de una persona o a la trayectoria de una persona, hay que asegurar que los datos tengan la calidad requerida, que los algoritmos pueden ser transparentables suficientemente para poder reproducir. Como cuando un juez hace una sentencia, también el fundamento de evidencia y leyes, las reglas que se han aplicado. Algo similar, para poder confiar no solamente sea la iniciativa individual, pero yo creo que el núcleo de todo es efectivamente la capacidad personal de discernir, comprender y de actuar en consecuencia. Gracias, Martín. Dejamos a Robert, si quiere compartir su opinión. Sí, Karin, yo diría en primer lugar que cuando hablamos de futuro no deberíamos verlo tan lejos. Es decir, incluso cuando hablemos de 35 años, no deberíamos verlo tan lejos, porque el futuro en estos temas de la computación, pues el futuro está aquí. La revolución de la inteligencia artificial, la revolución de la supercomputación, por llamarlo en un término, digamos, un poco revolucionario en torno a la ciencia, pues es un hecho en el día de hoy. Entonces, en el corto plazo, pensando como estrategia de país en torno a la inteligencia artificial, pues yo apostaría a algo que ha sido recurrente en el debate hoy día, y es a la educación. A la educación no solo en términos científicos, en términos tecnológicos, no solo pensando en nosotros los que nos dedicamos a este tema, sino a la educación de la sociedad en general. Y en esto, instancias como estas del Congreso Futuro son fundamentales, porque hoy día llegamos desde niños hasta abuelos, adultos mayores. Entonces, precisamente, el dar a conocer estos temas en instancias como estas del Congreso Futuro, que hoy estamos cumpliendo 10 años del mismo, pues es mucho más necesario en nuestro país y en el mundo en general, para de esta manera llamar la atención, además de las autoridades, precisamente acerca de la importancia y los desafíos a los cuales nos enfrentamos de cara al futuro, como decía, un futuro inminente que es cada vez más latente en el mundo real. Muchas gracias, Rubén. Vamos a finalizar con la opinión del profesor Jaime Moreno. Gracias, Karin, y gracias también a mis colegas aquí durante este panel, que ha sido para mí muy interesante. Comparto plenamente las diversas opiniones expresadas, y en el contexto de esta última tema que estamos conversando,
Tal como lo decía Robert, la educación de las personas y de las instituciones es fundamental, y ese es el tema que debiera ser prioritario, y tal como él dijo, educación tiene que ser considerado en un sentido bien amplio. El otro aspecto que yo creo que es importante y que seguramente se canaliza a través de esta educación y se canaliza a través de la práctica de las personas que han sido educadas al respecto, yo todavía veo estos sistemas inteligentes como asistentes a los seres humanos. El ejemplo que tú dabas de este ventilador completamente automático, supongamos que no, que sea una persona, que tenga que ser un especialista que tiene que tomar la decisión si activarlo o desactivarlo. Bueno, ese especialista lo va a hacer basado en la información que él tiene, el conocimiento que él tiene. Imaginemos que esa persona tiene acceso a una mucho mayor cantidad de conocimiento adquirido a través de muchos otros especialistas que le van a ayudar a tomar esa decisión. Si ese tipo de acción lo podemos colocar dentro de un sistema, vamos a estar ayudando al especialista que haga esa función de buena manera. Pero de otro modo, va a seguir siendo una persona la que tiene que estar detrás, recibiendo todo esto y tomando esa decisión. Yo creo que un aspecto es esclarecer muy definidamente cuándo se usan estos sistemas automáticos en forma autónoma y cuándo son un asistente para aumentar la capacidad del especialista en la toma de decisiones. Pero el futuro en que todas las decisiones sean tomadas automáticamente, yo creo que eso es parte de los sistemas legislativos y los sistemas de control que tenemos que establecer para garantizar de que el uso de esta tecnología sea ético y sea razonable, impida no solo uso maligno, sino también uso accidental. Educación y vigilancia, yo creo que son los aspectos más importantes. Muchas gracias, Jaime, por compartir su opinión. Personalmente quiero agradecer esta oportunidad de encuentro muy enriquecedora y en nombre de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de Talca, agradecer nuevamente a los 3 excepcionales participantes, expositores de esta versión del Congreso del Futuro desde la región del Maule. Así, despedimos esta actividad Chile 2056, Ciudadanos y Sistemas Inteligentes. Agradecemos a todos quienes nos han visto desde sus casas y esperamos encontrarlos en una próxima versión del Congreso del Futuro. Muchas gracias.